conocemos a nuestro poeta peruano, una de las grandes figuras de la lírica hispanoamericana del siglo XX, pero ¿alguna vez han pensado ¿Qué mensaje nos quiso dejar César Vallejo en su obra de Fabla Salvaje? Si quieres resolver tus dudas, presta atención al siguiente video. La obra Fabla Salvaje es una narrativa realizada por César Vallejo. Es considerada una novela que se realizó en el año 1923 y el mensaje que nos deja es que poco a poco las cosas se pueden salir del lugar, así uno mismo lo quiera o no, como en el caso de la novela que nos muestra la vida de un hombre, el cual con el tiempo va perdiendo la cordura y la razón, por lo cual empieza a golpear a su esposa y muere de una manera trágica. César Vallejo encontró una gran compañera de vida, ya que pese a haber muerto, Georgette nunca lo olvidó y se encargó de todo lo que Vallejo dejó. Esos casos no los vemos a diario, ya que podemos notar el gran amor que Georgette le tenía a Vallejo, porque fue ella quien se quedó hasta el último día de su vida, quizás estando lejos, pero siempre lo tenía en mente. César Vallejo fue el 11º y último hijo, además su vida escolar fue irregular y fue suprimida, ya que no contaba con muy buenos recursos económicos. El sacerdocio marcó mucho su formación, por lo que explica, ¿no?, la presencia en su poesía del abundante vocabulario bíblico y litúrgico. Él obtuvo muy buenas notas en el transcurso de su etapa escolar y a pesar de su estabilidad económica. Por otra parte, él regresa a su pueblo natal y desde entonces comienza a trabajar con el fin de ahorrar para sus estudios universitarios. El poeta César Vallejo nos trata de mostrar un modelo más antiimperialista, para que las personas puedan tener los mismos derechos, con libertad de expresión y sin recibir sanción alguna. En la innovación del entorno de la lírica, con más suavidad, dando un nuevo estilo de pensamiento más humanístico. Siempre debemos tratar de innovar para poder modernizar y simplificar la percepción de las ideas. El poeta y escritor César Vallejo, desde sus inicios, fue inspirado por el dolor y la depresión que él sentía. Sus libros más importantes eran inspirados en el dolor y la soledad que él sentía. Pero por sobre todo ello podemos ver y resaltar el amor que sentía por su familia y a los suyos que lo rodean. Pero ¿qué es lo que quiere transmitir César Vallejo con Fabla Salvaje? Leyendo Fabla Salvaje se puede sentir el drama de Vallejo que intentó generar con su obra. Esta fatalidad que hace sentir triste al espectador en el sentido de la vida, del indio y del mestizo, una mayor comprensión por su particular forma de caracterizarlo y a las razas, que era el tema principal, en ese fatalismo que añadió a los habitantes de los Andes y se basó en los estereotipos que condenan a la población andina y los destina a la tragedia. César Vallejo iba aún más allá de lo habitual. Él otorgaba al indio y al hombre de los Andes esa esencia de lamento y de desolación. Él producía melancolía y una decadencia del espíritu de seguir adelante, de que ya no hubiera motivación por el mal pesar que el mismo Perú te generaba, sentir que el Perú te falla, realmente que no había nada que hacer por el indio, y tú también lo sabías cuando lo leías. Ponía como causas también la miseria en la novela, ponía la falta del padre en el hogar, temas como la orfandad y la dureza de la vida, temas que aún a día de hoy siguen presentes. Que el Perú muestre su lado más cutre, más desgarrador, y mostrar la realidad y las consecuencias que produce una infancia con escasez. La novela Fabla Salvaje, publicada por primera vez en Lima en 1923, editorial La Novela Peruana, Revista. De clasificación psicológica, porque los hechos ocurren referidos a un campesino llamado Balta, que vive en la serranía del norte del Perú, que tiene alucinaciones con un espectro fantasmal, el cual es considerado por él como el supuesto amante de su mujer Adelaida, la cual está embarazada y la golpea, trata de huir de allí, llegando a un precipicio en el que de nuevo siente esa presencia del espectro y termina cayendo
por un barranco, ocasionando su propia muerte. En 1923 falleció en Lima, 2 veces presidente del Perú, el mariscal Andrés Avelino Cáceres, reconocido por ser héroe de la campaña Breña en la Guerra del Pacífico. Personajes principales. Balta Espinar, el dueño de una cabaña y una chacra en el campo, quien sufre trastornos psicológicos que indican el surgimiento de una esquizofrenia y a consecuencia de esto siente que es hostigado por un fantasma. Es un ente que le ocasiona delirios, pesadillas y la hace dudar y disociar de la realidad. Adelaida, la esposa de Balta, caracterizada como una verdadera mujer de casa, solo se dedicaba al hogar. Los celos de Balta la vuelven víctima de abusos por la acusación de una tercera persona. Yo voy a hablar sobre los personajes secundarios. Como personajes secundarios tenemos a Santiago, quien es el hermano menor de Adelaida, que lo ayuda en la chacra mientras ella está embarazada. También es testigo de la violencia que es ocasionada por Balta, lo cual le genera impotencia y un deseo de justicia. También tenemos a Antuca, que era la madre de Adelaida. Es una anciana con capacidad de vista parcialmente reducida. Y también está el hijo recién nacido de Adelaida, que llega al mundo al mismo instante en el que Balta muere. En la novela Fabla Salvaje se ha tratado de crear una persona que se encuentra en una línea entre lo real y lo irreal, con ciertos problemas psicológicos que se expresan en una realidad. Refleja además el contexto de la serranía en dicha época, las creencias andinas que van desde lo mágico a lo religioso. Vallejo busca mostrar cómo una persona puede apegarse a ciertas creencias y finalmente ser manipulada por ellas, transformando sus pensamientos, creando ilusiones y sensaciones de realidad a través de esa persona, y engañando sus acciones actuando de una manera equivocada, siendo que la mente humana en muchas ocasiones es muy manipulable. Esta novela trata de cómo pueden transcurrir los hechos cuando una persona tiene alucinaciones, el peligro que puede causar y la intranquilidad con la que vive todos los días. Pero ¿qué es lo que quiere transmitir César Vallejo con Fabla Salvaje? Leyendo Fabla Salvaje se puede sentir el drama de Vallejo que intentó generar con su obra. Esta fatalidad que hace sentir triste al espectador en el sentido de la vida, del indio y del mestizo, una mayor comprensión por su particular forma de caracterizarlo, y a las razas, que era el tema principal, en ese fatalismo que añadió a los habitantes de los Andes y se basó en los estereotipos que condenan a la población andina y los destina a la tragedia. César Vallejo iba aún más allá de lo habitual. Él otorgaba al indio y al hombre de los Andes esa esencia de lamento y de desolación. Él producía melancolía y una decadencia del espíritu de seguir adelante, de que ya no hubiera motivación por el mal pesar que el mismo Perú te generaba, sentir que el Perú te falla, realmente que no había nada que hacer por el indio, y tú también lo sabías cuando lo leías. Ponía como causas también la miseria en la novela, ponía la falta del padre en el hogar, temas como la orfandad y la dureza de la vida, temas que aún a día de hoy siguen presentes. Que el Perú muestre su lado más cutre, más desgarrador, y mostrar la realidad y las consecuencias que produce una infancia con escasez. Destruido, Balta representa a muchos individuos, cada una con sus particularidades, pero con altas semejanzas al personaje. Además de mencionar los trastornos, existe una condición del peruano donde no existe armonía. Cuando la identidad del peruano se desdobla y no se logra la plenitud del individuo, la sociedad que oprime y la cultura, la imagen del peruano es autodestructiva. Y como podemos apreciar en la novela de César Vallejo, Fabla Salvaje, se ve el maltrato hacia una mujer. Algo que ha cambiado ahora es que ahora la Defensoría del Pueblo tiene derechos y leyes que hacen respetar a la mujer mucho más. La Defensoría del Pueblo dedicó gran parte importante de sus esfuerzos para promover y fortalecer los derechos de las mujeres, que son víctimas de maltrato físico y psicológico. El trabajo forzoso está prohibido por el Código Penal y es castigado con prisión por un tiempo que oscila entre 1 y 4 años. El tráfico de personas con fines de esclavitud o aprovechamiento sexual se sanciona con penas
entre 8 a 15 años. Hacer que una persona trabaje sin remuneración también se castiga con encarcelamiento por un plazo máximo de 2 años. Bueno, buenas noches. Aquí con nosotros tenemos a la docente Katy Murgo Villus, profesora de teatro y literatura. Y a continuación les vamos a hacer unas preguntas referentes a la vida de César Vallejo y su novela Fabla Salvaje. Primero que todo, ¿qué opina acerca de la vida de César Vallejo? Buenas noches, Briseis. Bueno, la obra de César Vallejo es muy interesante porque él es el precursor del realismo en el Perú. Entonces, él es un adelantado a su época y todo lo que él escribe en el momento es incomprendido. Entonces, por eso incluso él tiene que viajar hasta París para poder un poco hacer que su obra pueda crecer, porque aquí en el Perú es como que hubiese alcanzado un límite, un techo, ¿no? Y bueno, es súper interesante porque si ahora nosotros leemos esos poemas escritos hace muchos años, se relaciona mucho con lo que estamos viviendo en la realidad ahora, ¿no? En la sociedad actual. Claro, eso sí. Y una novela en específico de la cual podríamos hablar es, por ejemplo, Fabla Salvaje, que también expresa bastante el contexto actual, ¿no? Lo que podría decir de la realidad de cierto machismo que se trataba de salir, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede hablar acerca de la novela Fabla Salvaje? Bueno, al ser César Vallejo provinciano, es un poco la realidad de la provincia en primer lugar, ¿no? Lo que viven las familias en provincia en aquellas épocas, ¿no? Un poco más conservadoras, donde la mujer prácticamente es un ser anulado por el varón, ¿no? Y que, bueno, pues se nota claramente la obsesión del varón en esa obra, ¿no? Ahora, Fabla Salvaje es también, como te digo, una representación del realismo literario. En el realismo se plasma todo lo que se observa, todo lo que se ve, ¿no? No hay romanticismo, no hay ideas tal vez planteadas desde la parte sentimental, sino más bien desde todo lo que se observa, desde todo lo que existe. Entonces, Fabla Salvaje es eso, es un reflejo de lo que hay en ese momento. Y pues hay machismo, pues hay inseguridad incontrolada, ¿no? Porque en el esposo se nota eso, ¿no? Y bueno, es un poco la realidad reflejada en ese momento, ¿no? De la sociedad de ese momento. Pero curiosamente se nota hasta la actualidad. Claro. En la actualidad, más que todo, se ha tratado de combatir bastante esto, porque en los lugares, como se puede decir, de provincia, es donde más se dan estos casos, ¿no? Uh-huh. Y donde más la mujer tenía el concepto de tener que soportar esto porque era normal. Uh-huh. Pero en la actualidad, el hoy por hoy, ¿qué opinión tendría acerca de este tipo de comportamiento, ¿no? O sea, bueno, en primer lugar, a ver, está muy tocado esto de la identidad de género, ¿no? La igualdad de género. Sin embargo, la igualdad de género va más allá que reconocer que quién vale más, que el varón, que la mujer, ¿no? La identidad de género o la igualdad de género en realidad es la igual valía de ambos, ¿no? Entonces, acá no es que respetar que el homosexualismo, que el bisexualismo, o sea, la identidad de género es mucho más allá. Entonces, desde ese punto de vista es que se está observando ahora, ¿no? Esta obra, porque lo que se trata acá es de demostrar que tanto la mujer como el varón tienen absolutamente no las mismas no sé si decir capacidades, pero porque no vamos a ser iguales nunca, en realidad. O sea, eso de que la mujer quiere ser igual que el varón es falso, no vamos a ser iguales jamás.
pero sí vamos a tener las mismas oportunidades, sí debemos tener las mismas oportunidades y sí debemos tener también las mismas puertas abiertas para desenvolvernos en lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? Tanto al varón como a la mujer, o sea, no solamente es la mujer, ¿no? Siempre ponemos a la mujer en plan de víctima, ¿no? Pero en realidad acá de lo que se trata es de que la igualdad sea para los dos géneros. Entonces, eso es lo que ahora se está tratando de defender, pero de manera equivocada a mi punto de vista. Claro. Desde mi punto de vista, muy humilde, porque nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Al machismo, o feminismo. Entonces, claro, las feministas ya van pues a un término ya exagerado, ¿no? Al defender a la mujer y a los derechos, cuando de lo que se trata simplemente es de respetarte porque eres ser humano, porque soy ser humano, y punto, ¿no? Entonces, ahí es, creo yo, la parte donde Fábula Salvaje quiere reflejar, para mi punto, ¿no? Para mi visión, que César Vallejo, al ser un adelantado a la época, como te decía en la primera parte, él trata de reflejar eso, o sea, hasta qué punto nos podemos cegar, hasta qué punto podemos obnubilarnos con nuestros prejuicios, nuestros celos, nuestras propias, no sé, costumbres, no sé si decir costumbres, pero somos tan cerrados, ¿no? Que al final no respetamos a los demás. O sea, es nuestro punto de vista y punto. Y no respetamos al otro. Es lo que pasó con el esposo, ¿no? Finalmente, es tanta su obsesión, ¿no? Tanta su obsesión, que termina muerto. Claro. ¿No? Al final. Entonces, bueno, en la sociedad se ve eso, ¿no? Ahora se ve eso, eternamente, ¿no? Nosotros estamos queriendo defender nuestras opiniones, nuestro punto de vista, y nos estamos yendo al extremo. Claro. Sí, se ve bastante eso. Más que todo se trata de dar el hecho de que no por ser mujer o por ser hombre es bueno tener faltas de respeto, ya sean verbales o ya sea físicamente. Siempre por el hecho de, como dijo, el ser humano, o sea, el solo hecho de ser humano merece ser respetado, nada más. Uh-huh. Así que muchas gracias por su tiempo. Nada, y esto ha sido todo. Muchas gracias. Okay. César Vallejo es una gran figura de la lírica hispanoamericana del siglo XX. Pero aquí les vamos a hablar sobre lo que opina nuestro gran poeta acerca de los celos. Como sabemos, Vallejo viajó a Europa en busca de nuevas oportunidades, pero este viaje no resultó tanto como él quería, ya que tuvo muchos problemas económicos, lo cual le generó mucho estrés y cansancio y causó que su salud empeorara. Pero por suerte Vallejo logró encontrar a una gran compañera de vida, que pese a su muerte nunca lo olvidó. Georgette se hizo cargo de todo lo que Vallejo dejó y así llegó a demostrar el gran amor que sentía por su esposo. Sin embargo, la gran mayoría ha catalogado o convertido a Vallejo en un estereotipo de tristeza y depresión. No obstante, esto no es así. Vallejo poseía un gran humor. Asimismo, amaba la vida como tal, solo que vivía en una loca apuesta por el amor. Es por ello que su esposa Georgette guardó con gran recelo la memoria de su amado difunto, quien a pesar de tener una vida tan dura, vivió en una loca apuesta por un amor ferviente y puro, permitiéndole así crear grandes obras como la que es Fábula. Eso es todo, amigos.